Buenos días, hermanos. Les saludamos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Contentos de que Dios nos permite la vida, nos permite la salud, nos ayuda a todavía estar parados, firmes, creyendo en Él, que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Verdaderamente eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir caminando. Que sabemos bien que servimos a un Dios vivo, un Dios que no solamente oye la oración de su pueblo, sino que contesta la petición de su pueblo. En este día en el que estamos viviendo, las situaciones que estamos pasando, lo que nos motiva y nos ayuda es saber de que el tiempo de nuestra partida de aquí está cerca. Es la razón por la cual nosotros hacemos el esfuerzo de acercarnos más a Dios, de alinearnos más con su palabra. La única cosa que nos va a sacar de esta tierra es de que su vida esté entronada en nuestro corazón, que su palabra esté anclada en nuestro corazón. Al nosotros hablar de su palabra, al hablar de su vida, al hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la propia vida de Dios. Reconocemos que hay tres círculos, o que somos formados de tres diferentes maneras, lo cual es el cuerpo, o tres diferentes casas, lo cual es el cuerpo, lo cual es el espíritu, lo cual es el alma. Sabemos bien que necesitamos nosotros recibir el Espíritu Santo, no en una emoción en nuestra carne, que en alguna ocasión durante algún servicio se puso tan bonito que sentimos que la piel se nos puso chinita y tuvimos una bonita sensación. No podemos basar nosotros nuestra experiencia en eso. Tampoco podemos nosotros basar nuestra experiencia que en nuestro espíritu sentimos bonito y nos hizo llorar y estuvimos cantando y estuvimos bailando, estuvimos brincando. No podemos tampoco nosotros basar nuestra experiencia con Dios en eso. Todo eso ayuda, todo eso trae un beneficio a todo lo que es nuestra persona. La palabra que quería buscar ahorita es la palabra que somos un ser trino, los tres círculos, cuerpo, espíritu, alma, un ser trino. Entonces nosotros tenemos que llegar al reconocimiento de que estar seguros, tener la seguridad, la certeza de que la experiencia que tuvimos no fue a través de una emoción en la carne, no fue a través de una emoción en nuestro espíritu, sino más bien que nuestra alma haya sido cambiada, la vida con la cual nosotros nacimos haya sido transformada a lo que le llamamos la vieja naturaleza, que haya sido cambiada ¿de qué? De la naturaleza del diablo a la naturaleza de Dios. Reconocemos nosotros que cuando esto pasa es cuando en sí se pone, empieza el pleito en nuestra vida personalmente. Hemos empezado un pensamiento el cual hemos puesto la lucha del cristiano, y este es el número 5 en esta serie. Lo comenzamos poniéndole el título al primer mensaje, Simientes Predestinadas de Dios. Este es el número 21. Jamás pensamos que íbamos a durar tanto tiempo, no solamente llevando a cabo los servicios tal vez desde aquí de la oficina, sino que mucho menos llevar ya 21 mensajes sobre el mismo título. Obviamente que la palabra de Dios es extensa. La Biblia le llama como es que es una fuente inagotable. En ocasiones nosotros batallamos unos con otros y tenemos nuestras discusiones, lo cual no hay nada malo con ello. Yo creo que es bueno discutir, yo creo que es bueno debatir, siempre y cuando lo hagamos alrededor que hagamos el núcleo alrededor de la palabra, alrededor de lo que la Biblia nos enseña, alrededor de lo que el mensaje nos habla. Podemos tener debates sobre ciertas maneras que podemos ver una cosa o ver otra cosa, o hablar aún voy a usar la palabra, yo estoy en contra de la palabra conclusión o de sacar conclusiones, pero siendo realistas nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos diferentes conclusiones de diferentes cosas. No hay nada malo de debatir esas conclusiones o hablar de esas conclusiones acá abajo del púlpito, pero cuando ya se trata de hablarle al pueblo, de alimentar al pueblo, tenemos que asegurarnos de que al pueblo no le hablemos conclusiones o nuestras propias interpretaciones, sino que lo hagamos todo basado a la Escritura. Últimamente
por alguna razón que la cual ha sido de beneficio para mi persona. Hemos estado mencionando acerca del balance en las escrituras, de siempre hallar el balance en las escrituras. Y es lo mismo que se necesita cuando se trata del mensaje. Mucha gente ataca al hermano Branham, mucha gente ataca este mensaje que él trajo y lo hacen así, diciendo que el hermano Branham dijo una cosa aquí y después dijo otra cosa diferente acá. Y empiezan los debates entre nosotros porque nos agarramos de un extracto y otros de otros extractos, y aquellos que están en contra o que quieren atacar a este profeta vienen y lo usan para decirnos que se equivocó, que él mismo se contradijo. La cosa es esto, de que tenemos que ver por qué es que el hermano Branham, cuando estaba hablando, él decía una cosa aquí y decía otra acá. Tenemos que ver el contexto de lo que traía, de lo que estaba diciendo. ¿Por qué es que estaba diciéndolo de esa manera? ¿Cuál es la línea en la cual estaba llevando el pensamiento, el mensaje? Si nosotros no podemos poner atención a esto, entonces podemos agarrar hacia un lado o hacia otro lado. Pero cuando ya vemos por qué es que estaba diciendo de esto, es como si pusiéramos nosotros un vehículo allá afuera en la calle y hay 4 diferentes personas viendo el vehículo, uno de un lado, el otro del otro lado, el otro de la parte de atrás, el otro por la parte del frente. Y si le preguntamos a cada uno de ellos, a ver, describe el carro. Cada uno va a describir el carro dependiendo del lado que está viendo de ese carro. Pero eso no quiere decir que la manera en que él lo está viendo es todo lo que es el carro. No. ¿Por qué? Porque uno está viendo el lado derecho, el otro lado izquierdo, y expresa lo que hay o lo que él está viendo de ese carro. La otra persona está viendo la parte de atrás y la otra persona la parte de enfrente, y cada uno está describiendo lo que está viendo del carro. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos unirnos los 4 para cada uno expresar lo que hemos visto del vehículo, para así de esa manera decir exactamente cómo es el vehículo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que poder ser nosotros tolerantes y ser pacientes los unos con los otros, porque la revelación va evolucionando, va creciendo. Es la misma revelación, pero va creciendo. La misma revelación que habló el apóstol Pablo es la misma revelación que vino a hablar el séptimo mensajero, porque sabemos bien nosotros que el apóstol Pablo fue el mensajero a la primera edad. Y podemos ver que cuando él habló, él no solamente estaba hablando de sí mismo, él estaba hablando la misma revelación que recibió Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos ellos, en la manera en que Dios le trajo la luz a ellos, en la porción que Dios le trajo la luz a Jeremías, la medida de la revelación para ellos la expresaron, no la entendían por completo. Ellos veían a verlo en símbolos, y cuando vino el apóstol Pablo, él vino a hablar exactamente lo que ellos hablaban, pero reconociendo que esa revelación o esa luz ya había llegado a un entendimiento mucho más alto. Y cuando vino el apóstol Pablo y habló la luz del día en el que estaba viviendo, y después pasaron 6 mensajeros más, llegó a la edad de la última edad, lo cual es la Odisea, donde iba Dios a enviar a otro mensajero, otro profeta. Este profeta no vino a hablar algo diferente a lo que el apóstol Pablo habló. Él vino a hablar exactamente lo que el apóstol Pablo habló, excepto que fue bajo la luz de la última edad. Es como cuando nosotros vemos el grano de trigo. Ese grano de trigo primeramente tuvo que haber muerto, tuvo que haber sido enterrado, tuvo que contaminarse, tuvo que pudrirse, y empezó a salir ese grano de trigo. Cuando empecemos a hablar sobre el tema de la célula de sangre y el germen de vida, vamos a entrar más de lleno a eso, pero nomás para acabar con el punto que quiero hacer perdón, en esta mañana, y es esto, que cuando el grano de trigo cae o cayó a la tierra y empezó a brotar, se pudrió, se contaminó, murió y empezó a brotar, no salió un grano de trigo, salió el tallo, salió una plantita pequeñita, que ese tallo empezó a crecer y le empezó a salir una ramita, en la ramita le salió una hojita, empezó a crecer, le salió la borla, la borla venía con un forro, y no llegó hasta el tiempo
en el día en el cual el grano tenía que manifestarse. Es lo mismo con la revelación. Cuando empieza en una manera infante. Y hemos dicho, hay una cosa que siempre tengo yo en mente de nuestro hermano Lázaro Reyes. Cada vez que hablo yo con él, me encanta hablar con él, porque cuando empieza él a contestar, él empieza a hablar conforme a la manera en que él fue criado. Él fue criado allá en el rancho, en el pueblo, sembrando las cosechas, los animales, todo eso. Y cada vez que toca un punto, un tema con el hermano Lázaro Reyes, él siempre empieza a hablar acerca de lo que él hacía en el campo, cómo es que preparaban la tierra, cómo es que regaban, los tiempos y las sazones. Es lo mismo que pasa en cualquier aspecto. Para todo tiene que haber primeramente un nacimiento. Después del nacimiento, lo cual es la criatura llega a ser un infante. Después de eso llega a ser un niño. Después de llega a ser un adolescente. Después llega a ser ya un joven ya maduro. Después llega a ser un adulto. Y después llega a ser un adulto maduro. Y esa es la estatura perfecta de la persona, del individuo. Y entonces nos damos cuenta que todo tiene un crecimiento. En el trabajo, si alguien es mecánico, tuvo que tener un crecimiento. Si alguien es veterinario, tuvo que tener un crecimiento. Si alguien es un abogado o lo que sea, tuvo que pasar primeramente por su nacimiento, por su infancia, y empieza después a desarrollarse, empieza a crecer hasta llegar a una persona madura en la carrera la cual decidió llevar durante su vida. Entonces un mecánico no nace un mecánico perfecto, un pintor no es un pintor perfecto, y de esa manera somos todos, hermanos. De esa manera es la revelación. La revelación empezó primeramente en su infancia. Por eso es que yo soy bastante malentendido cuando yo menciono cuando salió el hermano Perry Green, cuando salió el hermano Floyd Patterson, cuando salió el hermano Carpenter, cuando salió el hermano Bernabé, y empezaron a salir los otros. Ellos salieron creyendo el mensaje que el profeta nos trajo, el hermano William Branham nos trajo. Salieron en su infancia, pero esa luz, esa revelación empezó a crecer, pasó de una infancia a un niño, a un joven, a llegar a un adulto. Mi pregunta es ahorita, ¿en qué etapa de madurez está la revelación? Ya no estamos nosotros basados o arraigados o estancados en la revelación que recibieron ellos en los 60s o en los 70s o aún en los 80s. No, estamos en el 2020. No podemos nosotros quedarnos basados en la revelación de ese tiempo. Tenemos que ver que esa revelación ya creció, ya llegó a madurez. Estamos en otra etapa. Tenemos que ahora nosotros estar dispuestos a poner a un lado la idea de que lo que se recibió en los 70s así es y así siempre será. No, esa revelación ha crecido a través de los años y de los años, y estamos en un tiempo en que ya la revelación de la palabra, de lo que el profeta trajo, ha llegado a una madurez. Cuando ya entendemos nosotros eso, entonces podemos ver que la luz del evangelio nos muestra a nosotros que cuando primeramente vino la etapa de justificación. ¿Qué es justificación? Cuando la persona reconoce que nació en pecado, que nació con una naturaleza caída, que fue como comenzó esto. En ocasiones yo no sé ni qué estoy haciendo, hermanos, no sé ni qué estoy hablando, ni yo mismo me entiendo, solamente estoy siguiendo los pensamientos directamente de la mente de Dios para yo podérselos expresar a ustedes. Aún yo cuando estoy hablando, yo mismo no sé ni por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. En ocasiones aquí mi familia, entonces hablaba yo con mi esposa y le decía, cuando ustedes se sonríen porque estoy diciendo yo algo que no traía en mis notas o predicando algo que no traía yo preparado, y de repente Dios empieza a dirigirme, les digo, no soy yo, porque ni yo entiendo por qué hago lo que hago, pero una cosa sí sé y he aprendido a seguir lo que Dios está haciendo. Entre paréntesis quiero mencionar una cosa. Hace la semana pasada regresamos otra vez a California, y de regreso Dios nos libró de un accidente de muerte seguro. Y la cosa fue de que cuando nos metimos nosotros de un freeway al otro, siempre yo me voy hacia el lado extremo izquierdo del freeway, de la carretera. Hay 4 líneas en la carretera. Cuando nosotros nos metemos a la primera línea, siempre nos hacemos al lado izquierdo por 2 razones. Porque por esa línea corren los trailers y van muy lento. Y
porque por el lado izquierdo es la área libre para poder avanzar. En esta última ocasión nos metimos, yo venía manejando un carro, mi hija Rebeca venía manejando el otro carro, nos metimos al freeway y yo me quedé en la segunda línea, que nunca lo hago, pero me quedé allí calmado manejando. De repente había un tráiler enfrente de nosotros. Yo hice lo que es lógico, lo que es normal, lo que para comenzar nunca hago, porque yo ya debería venir de esta línea, del lado izquierdo, extremo izquierdo de la carretera. Pero me quedé en esa línea, estaba ese carro enfrente y volteé yo por el espejo para ver cómo estaba el tráfico por este lado. Me aseguré que mi hija Rebeca tuviera la posibilidad de meterse juntamente a la otra línea. Cuando ya iba a hacerlo, hermanos, Dios habló claramente y me dijo en inglés, stay on that side. Me dijo, quédate de ese lado. Yo no pensé nada, no lo razoné. Yo nomás al momento que iba a meterme para aquel lado y él me dijo, stay on that side, quédate en ese lado. Yo obedecí, le hice para este lado. 2 segundos, 3 segundos después de que él me dijo que me hiciera para aquel lado y me moví, fue un rechinadero de llantas. Los carros estaban frenando fuertemente. Un carro empezó a ladearse así, el que venía detrás le pegó y salió dando vueltas en el aire. Era exactamente en el momento en que mi hija y yo íbamos a hacernos para aquel lado. ¿Qué fue lo que pasó? Era Dios librándonos. ¿Y cómo lo hizo? A través de su guianza, a través de su voz. Desde antes de que nos metiéramos al freeway, a la carretera, Dios ya había puesto en mi corazón quedarme en este lado. Yo no sabía por qué lo hacía. Yo no sabía por qué venía por ahí. Si nunca lo hago, siempre me meto al lado extremo. Y de repente cuando iba a hacerme para aquel lado, Él mismo me dijo a mí, stay on that side, quédate de ese lado. Y es la razón por la cual, hermanos, nos salvamos de esos accidentes. 2 carros salieron volando por el aire, cayeron con sus llantas hacia arriba. Era un chocadero de carros. Hubo 2 diferentes accidentes en la misma área, lo cual había causado este otro accidente. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nos dejamos guiar por Dios y no nos portamos rebeldes, no nos portamos testarudos, no pensamos y no confiamos en nuestra propia prudencia, es cuando Dios baja a la escena. Y es la manera en la cual he aprendido a seguir a Dios cuando empiezo a predicar. Aquí tengo mis notas todavía. Yo creo que voy a regresar a esto en unos segundos más, pero quiero solamente seguir lo que Dios está poniendo en mi corazón concerniente a esto. ¿Concerniente a qué? De que tenemos que reconocer que nosotros nacimos con una naturaleza caída. Esa naturaleza caída es lo que se le llama el alma, porque el alma es la naturaleza del espíritu con nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos y salimos del cuerpo de nuestra madre, hay un espíritu que está asignado. Un espíritu que está ahí para entrar en el cuerpo que sale de la madre. Ese espíritu es el que nos hace llorar, nos hace movernos, nos hace caminar, nos hace vivir. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu que fue asignado para mí desde antes de la fundación del mundo, para poder yo vivir en esta tierra y por medio de esta carne tener contacto con lo natural aquí. Pero dentro de ese espíritu que está dentro de esa carne viene una alma, viene una naturaleza. Esa naturaleza no es la naturaleza de Dios, hermanos. Si nosotros somos simientes predestinadas de Dios, que es el título que le hemos puesto a esta serie ya de 21 mensajes, si nosotros somos simientes predestinadas de Dios, escúcheme, hermano, si nosotros somos simientes predestinadas de Dios, ya Dios predestinó, ya Dios preordenó una naturaleza, lo cual es su propia vida, que tarde que temprano, cuando oyéramos la voz de Dios, la voz de la Madre Águila, el mensaje del día en el que estamos viviendo, nosotros escucháramos esa voz, reconociéramos esa voz, nos rindiéramos a esa voz, diéramos nuestro todo para atender el llamado de esa voz y saber que tenemos que morir, tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, porque esa naturaleza con la que nacimos, con salimos del cuerpo y que entró y ya venía en nuestro espíritu, es una naturaleza errada. Por eso es que la Biblia dice que Él iba a limpiar nuestro espíritu, iba a poner dentro de nuestro espíritu su naturaleza, lo cual es el Espíritu Santo. Cuando ya vemos nosotros eso y reconocemos esto, nos damos cuenta entonces nosotros que ese es nuestro pasaje, esto es nuestro boleto, es nuestro pasaporte para que el día de la segunda venida del Señor seamos llevados con Él. ¿Por qué?
porque en su segunda venida, lo cual está aquí a la mano, lo cual es el apuro que tenemos, es la desesperación que tenemos, es lo que nos motiva a predicar en la manera en que predicamos, es de hacerle saber, no solamente al pueblo de afuera, sino hacerle saber a sus hijos, animar a su pueblo, animar a sus hijos y hacerle saber que la segunda venida del Señor está a la mano, y si no tenemos el Espíritu Santo, aquí nos vamos a quedar. Ahora, si somos parte de la iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación, que es un periodo de 3 años y medio, y después vamos a morir y vamos a estar en la tumba por 1000 años, y después de los 1000 años va a haber una resurrección, la segunda resurrección, va a haber un juicio del trono blanco, donde la iglesia va a recibir vida eterna. Pero si no somos parte de la iglesia, entonces, hermanos, seremos arrojados al lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacerle saber a la gente? Necesitamos, yo me incluyo yo mismo, principalmente me incluyo yo mismo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que cambie la naturaleza. Si yo todavía me encuentro haciendo cosas malas y no hay algo que me dice, hey, eso está mal, hey, corrige esto, hey, si yo no siento esa voz, entonces quiero decirle, hermano, yo estoy perdido. No importa qué tanto predique, no importa qué tanto cante, no importa qué tanto interprete, no importa qué tanto quiera hacer por el pueblo de Dios, yo voy a ir a dar al infierno. ¿Por qué? Porque no tengo representación en mí. La manera en que yo sé que tengo representación, la manera en que yo sé que recibí el Espíritu Santo, es cuando cada vez que yo cometo algo equívoco, cuando hago algo errado, cuando hago algo que la palabra de Dios no lo dice, hay alguna voz que me llama la atención. Yo no espero que nadie venga y me corrija. No, hermano, esa corrección debe de venir de dentro de mí. De dentro de mí tiene que salir la palabra de Dios para alinearme, para corregirme, para ponerme en orden, para poder yo respetar al ministerio, para poder respetar a mis hermanos, para poder respetar la casa de Dios, para poder yo hacer caso a su palabra. Es la única manera en que yo voy a poder hacerle en esa segunda venida del Señor. Pues que cuando se oyó la voz que dijo, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Cuando se despertaron las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, lo cual quiere decir sabias, y las otras eran las imprudentes, lo cual es una necia, una tonta. Cuando se levantaron, 5 tenían aceite, las otras 5 no tenían, pero entre ellas había muchas que lo habían recibido, pero se les acabó. ¿Qué es este aceite? Este es el Espíritu Santo, hermano. Ahorita que las iglesias que no están teniendo los servicios regulares en las iglesias por causa de la pandemia, hay mucha gente que se le ha agotado el aceite, hermanos. ¿Por qué? Porque no se preocuparon de en sus casas estar yendo a la fuente de aceite y rellenar su pomo, rellenar su vida de aceite. Como no han hecho ellos eso, ¿qué ha pasado? Se les ha acabado el aceite. Necesitamos regresar a echarle aceite a nuestra vida, y el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida de Dios, y la vida de Dios es su palabra. Y hay una expresión que dice, nosotros somos lo que comemos. Cuando una persona come puras cosas grasosas, esa persona llega a ser un grasoso, lleno de grasa, gordo, lleno de grasa. ¿Por qué? Porque de eso se alimenta. Eso no quiere decir que todas las personas que son gordos son grasosos. No, porque hay diferentes estructuras de cuerpo. Pero estamos hablando acerca de la nutrición, acerca de lo que comemos. Hay personas que comen mucho y son bien delgadas porque así es su estructura. Pero yo me refiero a alguien, por ejemplo, que de repente toma mucho azúcar y mucho azúcar y mucho azúcar. Tarde que temprano, eso le va a afectar su cuerpo y va a ser diabético. ¿Por qué? Porque no se cuidó del azúcar. Sí, y podemos aplicarlo en cualquier manera de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos lo que somos, y si somos lo que nos alimentamos, entonces podemos correr a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más me alimente la palabra de Dios, yo mismo llego a ser palabra. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde la palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. Bendito sea Dios por eso. Cuando ya entendemos eso, hermanos, entonces nos damos cuenta de la desesperación del momento, de la urgencia del momento, ¿de qué? De estar listos para la segunda venida del Señor. Y es por eso, hermanos, que nos tomamos el tiempo para decir, Señor, danos algo de ti, algo que nos acerque más a ti. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos de parte de Dios, en sí,
estamos escuchando de nuestra teofanía. ¿Y nuestra teofanía qué es? Es la casa terrestre donde va nuestro espíritu, nuestra alma, cuando sale de este cuerpo. Cuando sale de este cuerpo y entra esa teofanía, entonces después regresa y levanta este cuerpo para entonces así completamente decir, este es el día de victoria. Dios nos ayude por eso. Empezamos el tema del pensamiento, la lucha del cristiano. Yo sé que ya se me fue un poco de tiempo. No voy a correr mucho. En el número Simientes Predestinadas de Dios número 20, que fue la lucha del cristiano número 4, ahí también no corrimos mucho, nos fuimos despacio, hablamos nomás lo suficiente para que el pueblo pudiera ser bendecido y pudieran entender lo que estamos hablando acerca de la lucha del cristiano. Y solamente voy a dar un repaso rápido nomás, no va a durar mucho tiempo, un repaso rápido y después voy a avanzar un poquito. Voy a terminar temprano, no quiero correr mucho para que de esa manera nomás podamos entender, hermano, lo que estamos hablando, hermanos. La escritura en Efesios capítulo 1 dice la siguiente cosa: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, dice, según el puro efecto de su voluntad. Ahora, en el versículo 11 dice lo siguiente de Efesios 1: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y que nos damos cuenta entonces que nosotros fuimos predeterminados, se nos predijo de antemano. Nos damos cuenta que fue decretado desde la eternidad, que fuimos preordenados, que fuimos asignados con anticipación, que íbamos a ser hijos de Dios. Cuando ya entendemos nosotros esto, hermano, hermano, nada nos mueve, nada nos afecta. Todo lo que pasa a nuestro alrededor lo barremos a un lado, lo sacamos de nuestra mente. No importa qué esté pasando, nos quedamos firmes en la palabra, porque ya sabemos nosotros que no importa qué, fuimos predestinados para estar allá desde antes de la fundación. Por eso la escritura dice que nuestro nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que iba a tener una novia, que iba a tener hijos, que iba a tener hermanos, iba a tener una esposa, la cual iba y ya estaba preordenada. Pues que la Biblia usa la palabra a la dama elegida. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Nosotros somos la novia de Jesucristo. Yo sé que mucha gente entra en debate, que la novia, que la esposa. No, ¿para qué entramos en debates? Quedémonos como el profeta lo habló. Él dijo, nosotros somos la novia. Ahorita somos la novia de Jesucristo. Se está llevando a cabo ahorita la ceremonia. Es una unión invisible de la novia con Cristo. Ahorita se está llevando la ceremonia. Ahorita nos estamos casando con Él. Ahorita somos su novia, pero va a llegar el día en el cual la ceremonia se termine. Y entonces sí, somos la esposa de Él. Somos llevados a la cena del Cordero. Y de ahí vamos a la luna de miel para estar con Él. Pero nosotros debemos de reconocer y entender, debería ser nuestra motivación, el saber que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser la dama elegida. ¿Qué es elección? ¿Qué es elegir? Es de muchas piezas. Usted agarra una pieza y nosotros somos los elegidos, the elected lady, dice la escritura, la dama elegida. Nosotros somos esa dama, hermanos. Cuando ya entendemos eso, entonces sí podemos entrarle a la lucha del cristiano y reconocer que en cuanto nosotros empezamos en esta carrera, empieza un pleito. Aún el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, 2 Timoteo 4:7, él dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya dimos lo que eso significaba en el servicio anterior de la lucha cristiana número 4, donde cuando dice he peleado, quiere decir he trabajado fervientemente, he luchado con dificultades, me he esforzado con celo intenso. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dijo he peleado. Cuando dice la buena batalla, es el conflicto, es el pleito, es la contención. Yo he trabajado fervientemente, he luchado con dificultades, me he esforzado con celo intenso en este conflicto, en este pleito, en esta contención. Y dice, he acabado la carrera y he guardado la fe, lo que quiere decir, me he agarrado fuerte, he atendido con cuidado, me he mantenido firme. ¿En qué? En este pleito, en esta lucha del cristiano. Hemos leído un extracto del profeta, el cual lo hemos mencionado varias veces,
Pero por alguna razón, Dios nomás no me deja de no leerlo en cada servicio. Y quizás sea para beneficio aún de mi persona, que quizás todavía no ha sido una revelación completa para mí. Y Dios necesita que yo lo escuche y lo escuche y lo escuche. Está comprobado científicamente, ya lo he mencionado en otras ocasiones, que una persona que menciona una mentira 100 veces, el cerebro lo procesa como una verdad. Y es casi imposible reprogramar ese cerebro. Entonces, si es así, si el cerebro procesa una mentira como una verdad después de repetirlo 100 veces, entonces yo quiero repetir ese extracto vez tras vez, hasta que mi cerebro lo procese y me caiga a mi corazón, donde el profeta dice en el mensaje, una iglesia engañada por el mundo, predicado el año 59, junio 28, dice el profeta lo siguiente: recuerden, no estamos de picnic, estamos en un campo de batalla. Ahora, ¿a qué se va un campo de batalla? A pelear. En un campo de batalla salen heridos y también salen muertos. Estamos en un campo de batalla, dice el profeta. Muchas personas piensan que cuando se convierten en cristianos, eso es todo lo que necesitan hacer, que eso lo resuelve para siempre, que ya son cristianos y todo será fácil. ¿Qué es la palabra fácil? Es que es tranquilo, sin problemas, calmado, que todo está suave, que no hay nada duro, que no se requiere de gran esfuerzo, que no hay dolor, que no hay preocupaciones, sin problemas. No será fácil. Dice el hermano Ernesto, nunca te metas eso en la cabeza. Dice, porque me hice cristiano para pelear, dijo el profeta. Yo me hice cristiano para pelear. Dice, pelear la buena batalla de la fe, que es lo que había hecho el apóstol Pablo. Dice, me convertí en cristiano para entrar en las líneas de batalla. Dice el profeta, somos soldados cristianos y tenemos que ser entrenados, educados y conocer todas las técnicas del enemigo, saber cómo fortificarnos, saber cómo pelear en la lucha. Ahí fue donde nos quedamos el domingo pasado cuando predicamos sobre ese mismo pensamiento de la lucha del cristiano número 4. Entonces aquí es donde quisiera continuar, nomás un poquito más, hermanos. Ya, creo que ya se me fueron 40 minutos y no he entrado al pensamiento, pero nomás para avanzar un poquito en esta mañana y poder entender lo que la Escritura dice, que queremos ir a la Escritura de Efesios, el capítulo 6, ahí en el versículo 10, donde la Escritura, y tengo dos diferentes versiones, donde la Escritura dice eso: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esa es una versión, donde dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. A la otra versión dice, ahí mismo en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, estad fuertes. Donde dice confortaos, una cosa es confortar a alguien, a ir a darle ánimo a alguien más, pero cuando ya leo aquí dice, estad fuertes en el Señor. La palabra fuerte en sí en el griego es la palabra griega endunamo, que quiere decir ser fuerte, es dotar de fuerza, es fortalecer, es recibir fuerza, fortalecerse, aumentar la fuerza, hacerse fuerte, habilitar. En un mal sentido también significa ser valiente o testarudo, pero hay una manera correcta de ser valiente y también en ocasiones tiene uno que portarse testarudo para poder lograr algo. Por ejemplo, mi hija Rebeca, ella acaba de tener su examen el día de ayer por la dificultad que el gobierno, el sistema clínico hace los exámenes y la manera en que ellos, en vez de hacer la manera fácil para que los estudiantes puedan pasar los exámenes, ellos se encargan de hacerlo lo más difícil posible. ¿Para qué? Para que el estudiante estudie más, se fortifique, se ponga más fuerte en el conocimiento, para que de esa manera puedan ser ellos de beneficio en el futuro cuando ya están desarrollando su carrera. Si fuera fácil, cualquier persona lo haría, pero se necesita alguien con carácter, se necesita alguien que esté dispuesto a pagar el precio del estudio, que pueda desvelarse estudiando, que pueda hacer todo lo que tenga que hacer para llenarse del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento de la carrera que está haciendo, para que de esa manera, cuando ya se llegue el momento de desempeñar el trabajo, ella pueda tener las respuestas
respuestas, pueda tener la sabiduría, la inteligencia para poder no solamente contestar las preguntas, sino que también de esa manera poder desarrollar su trabajo. Entonces, una persona tiene que portarse testaruda, tiene que portarse valiente, rebelde, en contra de cualquier cosa. Si el cuerpo le pide que vea televisión o que haga otra cosa, ella tiene que ser testaruda, tiene que ser rebelde, tiene que ser valiente para decir, no, voy a estudiar porque mi meta es pasar ese examen. Cuando ya vemos nosotros esto aquí, hermanos, nos damos cuenta que cuando dice la Escritura que estemos fuertes, quiere decir que nos llenemos de habilidad, hermanos. Quiere decir que nos dotemos de fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes. Ahorita vamos a entrar a esa palabra firmes. Entonces cuando la Escritura ahí nos habla de esa manera, dice, por lo demás, hermanos míos, estad fuertes. Entonces sabemos bien que quiere que nos estemos llenos, dotados de fuerza. Y para eso, hermanos, para que una persona pueda tener fuerza, primeramente tiene que ser una persona que tiene que esa persona entrenar, tiene que hacer ejercicios. Si quiere tener fuerza, tiene que hacer ejercicios de levantar pesas o lo que va con ello. Si quiere tener la fuerza para poder terminar la carrera, tiene que practicar y correr, que es lo que el profeta nos está enseñando ahí cuando él dice que nosotros como soldados tenemos que ser entrenados. ¿Qué es ser entrenados? Tenemos que ser dotados, tenemos que saber cómo formar hábitos que nos ayudan, y esto solamente viene por medio de la disciplina y la instrucción. Es las cosas de las cuales la gente no quiere hoy en día. Los ministros no quieren hoy en día. Los jóvenes no quieren hoy en día. Ahora quieren predicar como les da su gana. Quieren dirigir como les da su gana. Quieren hacer las cosas de su propia manera. No, hermanos. Un director de cantos tiene que ser disciplinado. Tiene que ser instruido. Para comenzar, tiene que saber y entender que no está ahí detrás del púlpito para forzar la cosa. No está ahí al púlpito, no es por cantar, es un show. No, está ahí para ser dirigido por Dios, para llevar la adoración, y por medio de la adoración, ya sea preparar al pueblo para la batalla, o después de la predicación, después del llamamiento al altar, entonces viene él y trae la adoración. ¿Para qué? Para celebrar la victoria del pueblo en la batalla. Pero para eso el director de cantos tiene que ser disciplinado, tiene que ser entrenado, tiene que ser instruido. Y es lo que esa persona, ese joven, tiene que estar dispuesto a hacer, a poderse poner en las manos de aquellos que tienen la experiencia, que han pagado el precio para poder ayudarle a ese joven a ser un buen director de cantos, hacer la diferencia entre un director de cantos y alguien que toma la adoración, porque son dos ungimientos, dos espíritus, dos llamados totalmente diferentes uno a otro. Hay unos que fueron llamados para dirigir los cantos antes del servicio, pero hay otros que son especialmente llamados para tomar la adoración después del servicio. Es muy raro que haya una persona que esté capacitada para hacer las dos cosas al mismo momento, pero para eso se necesita instrucción. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que trabajar en esas áreas en las que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer, para que podamos trabajar y podamos llegar nosotros a hacer el trabajo que Dios requiere que hagamos, hermanos. Y dice ahí que cuando menciona que en la potencia de su fortaleza, en sí la palabra potencia en el griego es kratos, que quiere decir dominio, fuerza, poder. Es el ser poderoso con gran poder, el tener dominio o control. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar fuertes en el Señor. Dice, en la potencia, en otras palabras, en el dominio, en la fuerza de Dios, de su fortaleza. La palabra fortaleza es la palabra griega iskos, que quiere decir fuerza, potencia, poder, poderosamente, es habilidad. Tenemos que nosotros ser fuertes o ser llenos de potencia, de su fortaleza en el Señor. O sea, tenemos que tener la habilidad. Hermanos, que parece como que no estamos diciendo nada grande, que lo que estamos hablando son nomás definiciones o derivados de las palabras, pero es la razón por la cual en ocasiones no estamos nosotros parados donde debemos de estar parados y estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo, y estamos todos débiles y guangos. ¿Por qué? Porque no hemos sido habilitados para llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y para eso, hermano, necesitamos
venir nosotros a la palabra de Dios, ser llenos de su Espíritu, estudiar nuestra Biblia, no solamente estudiar, leerla, sino escudriñarla. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que no tienen que estudiar tanto. ¿Y por qué estudian tanto? La Escritura nos dice, escudriñar las Escrituras. Cuando la Biblia dice que Él los recordará, dice, no se preocupen de qué hablar, o qué decir, o qué vestir. Cuando dice, no se preocupen de qué hablar, o qué decir, dice, porque el mismo Espíritu Santo os recordará. Pero ¿qué nos va a recordar? Si nosotros no nos hemos alimentado, si no hemos pagado el precio para que cuando entre una pregunta, nos llamen a predicar, nos llamen a ministrar. ¿Qué nos va a recordar si no nos hemos alimentado? Entonces son cosas que tenemos que nosotros tener en mente, hermanos. ¿Para qué? Para poder desempeñar el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer y saber cómo tener la victoria en esta batalla. Pueden decir amén a eso. Voy a entrar rápidamente nomás a esto y ya voy a cerrar para no quedar con esto a medias. Pero cuando nosotros vemos esto en el versículo 10, ahora vamos al versículo 11 del libro de Efesios 6, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a leerlo otra vez. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando nosotros nos venimos a hacer, ya voy a cerrar con esto, cuando si acaso pueden ponerme el canto, hay poder en Jesús. Cuando nosotros reconocemos esto, hermanos, nos hemos llamados a un picnic, que hemos sido llamados a un campo de batalla, y nosotros para eso tenemos que reclutarnos, tenemos que enlistarnos como soldados de Jesucristo, como soldados de la cruz. Entonces reconocemos que como soldados se nos da a nosotros un uniforme. El uniforme que nosotros hemos recibido en nuestro tiempo no es el uniforme apostólico, no es el uniforme pentecostal, no es el uniforme católico, no es el uniforme metodista, no. Nosotros estamos enlistados para ser soldados del mensaje del último tiempo, del mensaje de Malaquías 4:5. Nosotros debemos estar vestidos y poder representar los colores y la vestimenta del soldado de Malaquías 4:5. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos identifica a nosotros, lo que nos identifica a nosotros como soldados del mensaje la última hora, es el mensaje o la vestimenta que nos ha dado a nosotros, lo cual es la vida que nosotros representamos, hermanos. Si la vida que yo represento, si los frutos que yo represento no son los frutos de Malaquías 4:5, no son los frutos del mensaje de la hora, entonces hay algo mal. Traigo el uniforme incorrecto, hermanos. Yo tengo que ponerme el uniforme correcto, el uniforme que me identifica a mí como soldado de Malaquías 4:5, como soldado de Jesucristo, como soldado de la luz del día en el que estamos viviendo, lo cual es que el vestido que Dios nos envió a través de su profeta, así como Abraham envió a Eliezer y lo envió a que fuera a buscar una esposa. ¿Para quién? Para su hijo Isaac. Así Dios mismo en nuestro tiempo, Él envió a Eliezer, lo cual vino tipificado a través de un profeta llamado William Branham. Él vino a ¿qué? A buscar una esposa, y en cuanto encontró a la esposa, él traía instrucciones. Las instrucciones de Eliezer en ese tiempo es darle dones a los familiares, pero para Rebeca traía algo especial. Es por eso que ahora los pentecostales, los bautistas y cada uno de ellos, los apostólicos y cada uno de ellos tienen dones, pero ¿saben qué? No tienen el don que estaba solamente asignado, predestinado para la simiente predestinada de Dios, lo cual era el mensaje, el vestido, para que Rebeca se vistiera. Entonces ya vestida, podía ella salir y seguir a Eliezer después de haber alimentado los camellos donde iban a llevársela a ella, donde ella iba a ir montada. ¿Qué es el tipo de los camellos? Es el poder. ¿Qué es el poder hoy en este día? Es el mensaje de la hora, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros ya venimos y nos ponemos el vestido, hermano, y nos ponemos el uniforme como soldados del mensaje de la última hora, nos ponemos el vestido y salimos nosotros a encontrar a Isaac. Cuando ya, volviendo al pensamiento del soldado, cuando ya se pone el uniforme, después de eso se le dan las armas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con esto voy a cerrar. La armadura de Dios antes estaba compuesta del escudo,
de la espada, de la lanza, del casco, de las grebas, de la coraza. Esa era la armadura de un soldado, hermanos. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. En la siguiente ocasión que vengamos, vamos a definir, vamos a adentrarnos, a profundizarnos en cada uno de los detalles de la armadura. ¿Qué es el escudo? ¿Para qué sirve? La espada, ¿para qué sirve? La lanza, ¿para qué sirve? ¿Qué es el casco? ¿Para qué nos sirve el casco? ¿Qué son las grebas? ¿Qué son la coraza? ¿Para qué nos sirve esta armadura? Hermanos, no podemos salir al campo de batalla al menos que tengamos la armadura puesta. Por lo tanto, vestíos, dijo el apóstol Pablo, de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos están en expectativa? ¿Cuántos quieren que nos adentremos a esto, hermanos? Yo creo que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Así es que espero que estén en expectativa, y a la siguiente vez que toquemos esto, sea de ayuda para ustedes. El próximo domingo voy a estar otra vez en California, no voy a estar aquí. Quizás no haya manera de transmitir el próximo domingo, pero si Dios lo permite, el jueves que viene vamos a estar transmitiendo para ustedes, hermanos. Y seguiremos con este tema. ¿Qué es el tema que llevamos? Es simientes predestinadas de Dios. Ese es el número 21. ¿Cuál es el pensamiento? La lucha del cristiano. Pero no podemos correr a la lucha, no podemos salir a la lucha, al menos que reconozcamos que somos soldados, que no fuimos llamados a un picnic, que es una lucha a la cual hemos sido llamados, y tenemos que ponernos nuestro uniforme y tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Pueden decir amén a eso. Hay poder, porque es la única cosa con la que podemos vencer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, mi Salvador, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por los momentos que nos permitiste en esta mañana, Señor, de expresarnos a tu pueblo. Señor, siempre pidiéndote tu dirección, Señor, tu sabiduría, Señor, sabiéndonos dirigir por ti, Señor. Padre, la última cosa que nosotros queremos, Señor, es decirle a tu pueblo una mentira o engañar a tu pueblo, Señor. Lo que queremos es hablarles la verdad, Señor. Señor, hablarles de ti, Señor. Darles los planos, Señor, las herramientas, Señor, para que todos juntos estemos preparados para encontrarte a ti en el aire, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que están necesitados en esta mañana, algún enfermo, Señor, alguien que necesite liberación, Señor, alguien que necesite revelación, Señor, poder reconocer, Señor, que somos soldados tuyos, Señor. Necesitamos ponernos el uniforme, Señor. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, Señor. Padre, si podemos nosotros reconocer eso, Señor, para estar listos para irnos contigo, Padre, yo creo que es la voluntad perfecta tuya, Padre. Es que ponga a cada uno de ellos en tus manos. Señor, te pido muy especial, Señor, por los hermanos que están allá en Oran, Señor, las hermanas ancianas que están en Oran, Señor. Una bendición especial por los hermanos que se han quedado fieles en San Marcos, Señor. Padre, muy especial por la esposa de nuestro hermano Lázaro Reyes, Señor. Ayúdala, Señor, sé con ella, Señor. Dale su sanidad, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Gutiérrez, Señor. Dale la fuerza, Señor, para mantenerse firme, Señor. Son guerreras de la fe, Señor. Son guerreras tuyas. Pongo también a mi mamá en tus manos, Señor, mi familia, cada uno de tus hijos, Señor. Estamos todos en tus manos, agradecidos por lo bueno que has sido con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien, disfruten esto, estén en expectativa. Vamos a entrar a esto de la armadura de Dios a la siguiente ocasión. Dios les bendiga, hermanos.